esta mañana en el programa. El presidente del Consejo de Ministros, Pedro Angulo, nos acompaña aquí en Matinal para hacer un balance de su gestión, para ver exactamente cómo él y desde el gabinete evalúan cómo se está manejando este tema de las manifestaciones y de la violencia con 26 muertos a cuestas por parte de este corto gobierno de Dina Boluarte. ¿Cómo está, Premier? Buenos días. Buenos días, Alicia. Buenos días, Fernando. ¿Se le puede llamar todavía Premier o ya usted sabía de la decisión de la señora Boluarte comunicada el domingo que ya pensaba hacer cambios en la PCM? Definitivamente todavía soy el Premier hasta el último momento. El trabajo y la responsabilidad solamente termina cuando uno formalmente entrega el cargo. Eso yo lo sé por la administración pública desde que era fiscal. Entonces... ¿Qué le dijo la señora Boluarte? ¿Por qué iba a hacer el cambio en su gestión? ¿Cuáles fueron los puntos por los cuales ella se ha motivado a hacer este cambio? En principio espero que ella en su momento, si lo juzga necesario, lo diga, porque es parte de lo que en ella tendría que ser una explicación si es que lo considera bien, pero por un lado lo que sí yo quiero decir categóricamente es que sí yo tenía ya un adelanto de parte de expresión suya de que el cambio podía darse. Es decir, que no se interprete que yo me enteré por la televisión o por la radio. Eso justo quería preguntarle. Solamente eso es lo que puedo decir. No, definitivamente que no. Ella sí le explicó, le dijo... definitivamente que sí. Tenemos muy buena comunicación y en ese sentido sí me explicó. No es como lo que lamentablemente sucedía en la época del presidente Castillo. Ajá, ¿qué la motiva? ¿Qué le explicó? En su momento, ella, si considera necesario, lo dirá, porque son temas de política y a veces no se puede revelar todo lo de política porque eso nos debilita. Algunos sectores, perdónme, Alfonsito, algunos sectores lo llamaban usted el asusador, de que usted con sus expresiones diciendo de que habían infiltrados, que los actos vandálicos generaba justamente más indignación en ese pueblo que estaba protestando. ¿Usted se considera que ha incendiado aún más, ¿no?, la pradera y el resentimiento de esta población que ahora Yo diría que esa es parte de la contracampaña porque había gente que se ha infiltrado dentro de lo que podríamos decir que son demandas razonables, protestas justas. Nosotros sabemos que lamentablemente hay tantas necesidades postergadas y diría que podría haber un resentimiento que tiene explicación. Entonces, se han aprovechado de esto para introducir otras temáticas que no tienen nada que ver, que no tienen nada que ver con protesta. Y las acciones muy concretas, como la toma de un aeropuerto, la destrucción de las luces, la inutilización de la torre de control en Arequipa, definitivamente eso no tiene que ver. Pero por haber sido claro en eso, quizás no le está costando el cargo ahora. Ok, eso nosotros lo teníamos que decir en algún momento, que hay que diferenciar lo que es protesta de lo que son actos de violencia que los hemos interpretado como la continuación del golpe. Como ustedes bien dicen, hay mucho que decir y explicar. Lo real era que yo no podía dejar de utilizar la palabra, que es lo que estaba sucediendo. Sí han habido asusadores, sí han habido infiltrados. Hoy día no me dejan mentir los programas en los que se están exhibiendo los nombres de personas que han estado en terrorismo y que particularmente nuevamente parece que han retornado. Entonces, lo que yo dije inclusive fue recogido en el Congreso y fue recogido con fundamento. Entonces, ¿quiénes se podrían molestar? Aquellos que iban a quedar señalados como que sí efectivamente están utilizando a las personas. Se ha repetido porque yo conversé con los policías que están internados acá en Lima, que traen gente de altura. En Andahuaylas ha sucedido eso, traen gente de altura que no habla español. Entonces, cuando el policía les dice algo, no entienden y siguen avanzando porque están asusados. Entonces se producen las desgracias, porque el policía cuando ve un ataque inminente, todo ser humano tiene el derecho de defender su vida. Entonces, lo que quiero decir es que en el momento, respondiendo a la pregunta, lo que hemos anunciado es lo que estaba sucediendo, no es ninguna exageración. Aquí hay más de 20 personas fallecidas, ¿de acuerdo? ¿Quién va a asumir esa responsabilidad política en el fallecimiento de estos peruanos? Más allá de lo que la investigación arroje, porque desde el primer día
usted fue cuestionado. Avanzan las protestas, empiezan a producirse los primeros muertos en Andahuaylas y hasta ese momento no había un pronunciamiento pues claro tampoco desde la PCM ni desde la presidenta misma. A punta de tweets no se ha gobernado un país en crisis. Gracias por la pregunta, porque efectivamente, ¿no? Digamos, lo que se ve no es lo que parece. Si bien es cierto, pueden haber pronunciamientos, expresiones de palabras nuestras, un tuit, lo real es que dentro nosotros estamos actuando y no podemos adelantar todo lo que hacemos porque es estratégico. Si nosotros nos desplazamos y se enteran antes, quienes están allí cambian de zona. Por ejemplo, ayer cuando se ha producido el levantamiento de lo que había sido la toma de la carretera de Chala, me llega la información en media hora de que ya estaban planificando volar un puente un poco más allá para generar lo mismo. Entonces, esas cosas yo no podía decirlas ayer o ahora lo puedo decir porque inmediatamente conversé con el ministro del Interior para que se produzca nuestra reacción, inclusive con anticipación. Lo cierto es que nosotros sí estábamos actuando y estábamos tomando medidas y las medidas han sido de menos a más. Ustedes podrán distinguir que hay dos sectores, uno que nos exige rápido, que se actúe con celeridad y otro que nos dice que midan, que sean cautos. Entonces, siempre vamos a estar entre dos extremos de opinión, unos que dicen que están muy lentos y otros que dicen no, se han apresurado. Nosotros tenemos la responsabilidad, y créanme ustedes que no solo somos nosotros, sino asesores muy especializados que nos dicen qué cosa hacer y nosotros tenemos que medir el tiempo exacto. Digamos, en Chala han estado 10 días las personas imposibilitadas de desplazarse. Allí hay llanto. Allí hay familias arruinadas porque planificaron su economía, porque estaban trayendo frutas o productos que se han podrido, el tema de la leche. O sea, la realidad es que el daño está, y daño muy grave. Y nosotros, sin embargo, hemos tenido que, en principio, por las disposiciones de la presidenta y lo que nosotros acordábamos, que los policías no lleven armas. Los policías en Andahuaylas nos dijeron, nosotros teníamos perdigones de goma, que es diferente a perdigones, ¿no?, de metal, y la ventaja la tenían los que los estaban atacando. Y digo atacando con el empleo de la palabra atacar. ¿Por qué? Porque los policías me dicen, con eso nosotros teníamos 30 metros. Ellos estaban a 50 metros tirándonos dinamita. Tenían unos tubos que le ponían unas bombardas y quedaban como que estaban empleando una bazuca. Y ellos, si cayeron, fue porque les tiraron una granada a la espalda. La herida que tienen ellos es en la espalda. O sea, penetraron y de ahí se raptaron a uno, que es el que está en UCI, les pegaron a otros y el resto se tuvieron que replegar ya recogiéndolos a sus compañeros. Entonces, ¿y qué es lo que además pasó antes? Que desde las alturas les estaban tirando con guaracas. Lo que yo veo... Está tratando de decir que los fallecidos son gente violenta, vándalos que están metidos con los manifestantes agresivos. Termino. Lo que nosotros hemos visto en esa agresión para la toma de la comisaría, lo real es que había un desempeño prácticamente militar. O sea, uno sabe que primero ataca la artillería, y la artillería eran las guaracas, todo lo que les estaba imposibilitando a ellos acercarse o salir, y enseguida estaban avanzando los que diríamos que era la infantería, cubiertos con llantas que se estaban quemando y que les impedían la visibilidad a los policías. Lo que les quiero decir es que esto era algo preparado, que ya estaba ya con tiempo y que para nosotros en la evaluación es la continuación del golpe. El señor Castillo tenía el golpe basado en la reacción a su favor de los militares y la policía, pero también de un grupo de ciudadanía que siempre los vinieron asusando, que les decían, ustedes traigan a 50 más y tomamos... Yo recojo también el sentir de pues quienes están en contra de estos hechos, de esta represión, de esta violencia. Claro. ¿No? La recojo, porque igual aquí no somos ni juez ni parte, queremos simplemente trasladar también la interrogante, de otro sector de la población, que dice, aquí ha habido represión, aquí ha habido un mal trabajo de inteligencia. Llegar a este extremo de violencia por parte de la policía o de la Fuerza Armada también pone al país en una situación de vulneración de derechos humanos que en estos momentos está siendo comentado también a nivel internacional. O sea, ¿a alguien se le escapó el papel de las manos para que tengamos más de 20 muertos? Definitivamente yo no creo. Lo que sucede es que desgraciadamente si logramos identificar las diferencias
no es solamente un grupo compacto que tenga determinada plataforma. Algo absolutamente razonable es decir, adelante en elecciones, porque eso es algo que se puede hacer. La presidenta Dina Boluarte demostró que ella no se aferra al poder, a pesar de haber sido parte de una fórmula presidencial legítima que podría haberse retirado en el 2026. Ella ha dicho, adelanto de elecciones, y se presentó un proyecto al Congreso. Pero, por ejemplo, cuando dicen cierre del Congreso, eso es algo que Dina Boluarte no puede hacer, porque sí, lo hizo claro. Pedro Castillo y cayó en la ilegalidad. Entonces, conocimiento de mucha gente. correcto. Igual que liberen al señor Castillo y que reasuma la presidencia es otra cosa que no se puede hacer. Pero no solamente hay esta plataforma. También hay reivindicaciones, por ejemplo, en Puno. El viernes pasado en Puno desfilaron 8.000 personas. ¿Ustedes creen que hubo un problema? No, porque fue algo pacífico. Sí, entonces no interesa el número, no interesan las arengas, de repente hasta que nos ofendan, pero la cuestión es que sea pacífico, que no atenten contra los vehículos de personas que trabajan haciendo taxi o transportando personas. Ahí estamos totalmente de acuerdo. Así es. Señora. Entonces, en ese tema, digamos, hay ayer en Chala el tema de los mineros informales, que ellos no es que estén levantando ninguno de los temas de la plataforma, sino que ellos quieren que no se dé la norma que los obliga a formalizarse. Ese es el tema. Y entonces al Estado le quieren doblar el brazo y que eso se dé porque ellos lo imponen. El Estado pues no puede aceptar eso y finalmente a la larga la violencia que se dio allí fue por eso. Sí. Pero nosotros desde un comienzo se ha dado la directiva de que la policía no actúe con armas de fuego, con armas. ¿Qué pasó? Déjeme desarrollar la idea. No actúen con armas. Y por eso es que a los policías, ustedes no sé si los habrán visto, ustedes están tan informados como nosotros, los policías avanzan cubriéndose nada más con sus escudos, ¿no? Y los empiezan a atacar por aquí, los atacan por la espalda. Y un ataque desde la espalda es el que afecta a una persona y la hiere y esa persona cae. Entonces, los policías han estado así y también son gente, también son hijos, también son padres, claro que sí. Y su familia también llora, y su familia también nos pide, pero no los manden así a que los maten. Entonces, nosotros estamos, como les digo, entre dos posiciones, los que nos dicen exceso, criminales, y los que nos dicen, pero están dejando que el Estado sea tomado por el senderismo en algunos casos. Pero, señor Angulo, entonces nosotros tenemos que actuar. Estas muertes, entonces, ya usted dice de que la policía pues va sin armas, de que han sido atacadas incluso por la espalda, y es por eso que se toma la decisión de que salgan las Fuerzas Armadas. Y se dan y continúan estos muertos incluso por bala, porque los certificados de necropsia así lo dicen. Entonces, ¿quién se va a hacer responsable de esas muertes que quizás son por parte de las Fuerzas Armadas para controlar la situación? Bien dice usted, quizá. El tema se tiene que investigar, porque detrás de la investigación es que van a aparecer los responsables y nosotros hemos dicho que se investigue. Además no va a ser, porque en algún momento se dijo que iban a ser los militares los que iban a investigar. Ya los militares que no definitivamente no. O sea, esos son memes. Pero eso lo dijo la señora Boluarte, no es ningún meme. A ver, puede haber sido en todo caso... yo supongo que ha habido algún asesor que le ha mencionado eso, siempre y cuando eso estuviera dentro de un contexto. Pero en lo que nosotros vamos a ver, en lo que nosotros estamos viendo, definitivamente es el Ministerio Público. Y el Ministerio Público nos dirá, nosotros vemos que en lo que sucedió en la época de Brian e Inti, se ha visto, pues la policía no dispara con estos canicas. O sea, cuando nosotros veíamos eso, decíamos que los policías disparen con canicas. Sí, pero las Fuerzas Armadas sí tienen orden de disparar, pues. Perdón. En ningún lugar me parece que en estos momentos las Fuerzas Armadas han tomado ellos la conducción de la defensa. Siempre está bajo la policía y la Fuerza Armada acude en su respaldo. O sea, nosotros lo hemos discutido eso. Hay dos niveles. Uno, cuando la policía actúa con apoyo de la Fuerza Armada si es que es sobrepasada. Y hay otro nivel en que sí, claro, si fue sobrepasada y es el ejército el que está. Todavía no ha ocurrido eso. Lo que sucede es que sí, si han venido agresores ya, como digo, muy directos y el policía tiene que defender su vida, definitivamente va a disparar. La indignación no tiene que ser selectiva. La indignación tiene que ser igual para todos. Así como nos indignamos con el caso de Inti Brian, también hay que indignarse y exigir respuestas y exigir sanciones en estos casos, más allá
allá no sabemos el perfil de los fallecidos, no debería interesar, porque totalmente de acuerdo. Y víctimas son víctimas. Totalmente de acuerdo. Por ejemplo, antes ustedes han visto una imagen en la pantalla. Yo me preocupé, pero ahora veo, porque el periodista lo ha dicho, una persona se está retirando, pero había estado herida y cae. Se puede interpretar que esa persona le disparan por la espalda y por eso es que cae. Eso sería terrible, porque definitivamente una persona que se está escapando no se le puede disparar. Ataque artero. Así es. Entonces, esas cosas hay que diferenciarlas, porque si uno nada más ve la imagen y sin información, entonces uno puede juzgar muy rápido. Lo que la población no tiene claro es el papel de las Fuerzas Armadas en estos puntos específicos. Se lo explico. Cuando quieren retomar el control. Porque usted dice, la Policía Nacional tiene ahí la misión y las Fuerzas Armadas lo apoyan. Así es. La policía no tiene armas, las Fuerzas Armadas sí. Entonces, ¿por qué se da? Porque mucha gente dijo, ya, salieron los militares a la calle, bien, volverá a la calma. Y no fue así. La cosa trepó, escaló, hubo más víctimas. Claro, es que los asusadores, los que son profesionales, van a aprovechar eso. O sea, ellos no van a retroceder porque utilizan a otras personas y las ponen adelante y ellos retroceden. Pero lo que quiero decir es lo siguiente. La declaración de emergencia nacional no fue un inmediato desconocer los derechos de todos y las personas no pueden reunirse y no pueden marchar. Ustedes han visto... peor, creo yo, porque dejó la puerta abierta, la gente fueron un mensaje gaseoso medio confuso. Pero termino. Sí. La idea es que nosotros, en conversación con el comando, tanto de militares como policial, se estimaba que el tema es con criterio. Por eso es que ustedes ven marchas, a pesar de que hay una declaración nacional, ¿no?, de suspensión de derechos. ¿Por qué? Porque se maneja con criterio, porque son pacíficas. Eso tenemos que estimularlo, porque eso es lo razonable. No solo estimularlo, sino atenderlo. Las disposiciones que tenemos es atender a esas personas para que dejen de marchar. ¿Cuál es el problema que tienen? La disposición de la doctora Dina Boluarte es acción social, porque es verdad que hay cosas que se han dejado de hacer por muchos gobiernos. ¿Usted justifica entonces que se esté dando por recuperar el control una situación de enfrentamiento, de que todavía aumente la cifra de muertos? No, yo no estoy justificando. Yo lo que estoy haciendo es una explicación de por qué está sucediendo esto, porque hay gente que con el objetivo de desacreditar al gobierno, con el objetivo de desprestigiar al Estado en su conjunto, están haciendo esto. O sea, como que en estos momentos igual a ellos les interesa que haya una escalada de muerte, o sea, que se frotan las manos con el dolor de otras familias. Por supuesto. Un policía no trabaja ni se prepara para matar, ni siquiera un militar. En todo caso, el militar se dirige a un enemigo. La realidad es que nosotros, ¿cómo vamos a estar pretendiendo que maten ciudadanos para lograr la paz? Definitivamente no. El diálogo es lo primero. Hay personas lo único que rehúsan el diálogo y finalmente buscan la violencia porque tienen un objetivo violento y las muertes para ellos... A ellos no les conduele. Lo que dijo al inicio, si el trabajo de inteligencia ya les estaba advirtiendo que habían grupos organizados de gente infiltrada, ¿por qué no se adelantaron a esa situación? ¿Por qué no van a esos infiltrados? Y a esos infiltrados, porque aquí parece que han salido pues un poco sin un plan estratégico. Si ya tenían ustedes un plan de inteligencia que les decía, viene esta gente está metida ahí, entonces ¿cómo la sociedad civil se ve involucrada y también fallece en el camino? Como usted bien dice, parece. Lo que pasa es que en inteligencia no se pueden hacer movimientos apresurados, porque no se trata de capturar, vayamos al uso de la palabra, a 4 o 5 payasos. Se trata de capturar al dueño del circo, porque ahí está la motivación. Entonces, lamentablemente, cada lugar, cada específico trabajo tiene sus exigencias y sus finalidades. Entonces, sí, ya se han hecho más de 80 detenciones. Por eso es que se ingresó al local de un partido político. Y ni siquiera todos los partidos políticos están diciendo lo mismo siendo de izquierda. Están reconociendo que hay excesos de parte de esas personas que están en contra de toda la civilidad. Dos temas puntuales, Premier Angulo. ¿Quiénes son, cuando la gente y la población se pregunta, quiénes son los responsables? ¿Quiénes deben responder por estas 26 muertes? ¿Será el gobierno de Dina Boluarte, el Premier Angulo o Pedro Castillo? Porque usted dice que esta es la segunda parte del golpe de Estado. Para usted, ¿quién tiene que responder por esto? La voluntad original de que se produzcan estas acciones, evidentemente para recuperar el poder, porque él lo ha estado diciendo, ¿no? Él lo dijo en una intervención cuando estaba respondiendo a unas preguntas, ¿no?, en plena
acciones de investigación preparatoria. Agradezco a las personas que en estos momentos están actuando y nos vemos a la 1 de la tarde. Él lo que quería es que lo liberen, él quería retornar al poder, él ha incentivado y a través de otras personas siguen incentivando a que las personas accionen porque su idea es que él va a retornar al poder. Entonces el primer responsable es el señor Castillo y todos los que han estado alrededor y todos los que planificaron el golpe como una posibilidad. En segundo lugar, si es que ha habido realmente un exceso que se ha ido más allá de las normas que rigen lo que son las detenciones y lo que son los actos para recuperar una carretera o un aeropuerto, entonces responderá una persona. Y en su momento se verá, porque el Congreso está mirando si es que hay una responsabilidad política y ahí es donde tendremos que ir a explicar. Eso, ¿se someterá entonces usted a alguna investigación? Eso es la democracia. La democracia es así. Tenemos que someternos a todas las instancias democráticas. Una será la investigación fiscal y otra será la investigación en el Congreso. ¿Y qué hacemos con lo que ha encontrado Dircote en el local de Verónica Mendoza, de Guillermo Bermejo? ¿No? ¿Ellos no deberían también responder? Definitivamente que sí. Ahí pienso que debería de darse una investigación también en el Congreso, así como ya se está dando la investigación en la Fiscalía. Su designación genera polémica desde el primer día, desde que su nombre salta. Además no estaba en el radar de los voceados, de los premieratos posibles. ¿Cómo llega usted a la PCM? Probablemente ese sea uno de los fundamentos por el cual llegué, porque precisamente en política se trata de rehuir a los radares. La realidad es que tuvimos conversaciones con la doctora Boluarte. Nosotros nos conocemos porque es público que hemos sido parte de una junta directiva del Colegio de Abogados de Lima, y la verdad es que hicimos un buen trabajo que ha sido reconocido mayoritariamente en el gremio, y en su momento pues ella me convocó y ahí hemos hecho un diálogo acerca... Pero algo se quebró en ese trabajo. Algo se quebró porque no confía... ¿En el Colegio de Abogados? No, en este trabajo que hace con el Premierato, porque algo no confía, algo no termina de a ella gustarle, y por eso le pide y va a hacer esta remoción, le iba a pedir su renuncia. No esperó que se desbordara la situación y pensó quizás que usted iba a controlarlo, iba a apagar el incendio, y no terminó apagándolo, sino más bien pues esto creció, el fuego se expandió. Todas las acciones son de un conjunto de personas, o sea, acá hay una actuación colectiva y donde en realidad hay tantos canales hasta que si llegamos a cada acción donde nosotros pues estamos lejos, ¿no?, de poder determinar qué es lo que se hace y no se hace, y más aún cuando está en riesgo la vida de una persona que se ve agredida. Yo lo veo demasiado complejo como para poderlo simplificar, pero lo que sí le puedo decir es que yo tengo la mejor comunicación. Sé que fundamentalmente uno de los temas era que, aparte de las mentiras que se han dicho, porque dijeron muchas mentiras en relación a mí, sí, pero lo fundamental es que han habido criterios que dicen, él es más técnico, él es abogado, él está en lo jurídico, en lo político, hay voces que podrían ser más potentes. O sea, esa es una diferenciación que es la que yo pienso que es la que está por aquí. Pero lo real es que yo tengo absoluta confianza y agradecimiento por la convocatoria que ha hecho la doctora Dina Boluarte. Estoy satisfecho y orgulloso del Consejo de Ministros. Yo los conozco ya en el trabajo, en un trabajo difícil, porque todo lo que hemos enfrentado ha sido turbulencia. Hay personas muy inteligentes y que realmente son propositivas, muy sensibles a la realidad del país y que están haciendo un buen trabajo. Ahora, usted lo ha dicho, ¿no? Las cosas que se dijeron con su designación, 13 denuncias, según se han señalado, y entre ellas graves, algunas que van desde pues abuso de autoridad, a usurpación, hasta acoso sexual. Magnicidio pueden poner. Lo que pasa es que yo he sido fiscal. En realidad esas no necesariamente son denuncias. Eso técnicamente nosotros le llamamos registro, porque es cuando una persona se acerca y presenta en la fiscalía una denuncia contra el Papa, puede ser. Un fiscal no puede decir esto es una locura. Sellan la copia, se le entregan y pasa a calificación en el despacho del fiscal. Cuando eso no tiene ni pies ni cabeza, archivo. Y entonces a uno no le van a notificar y yo no sé de la existencia de eso. Siempre lo he tratado de averiguar, pero eso queda, como digo, un registro. Ni siquiera me corrieron traslado, que eso sería una
una preventiva, porque si uno contesta y no contesta también, entonces recién formalizan una investigación y después la pueden archivar porque es investigación, todavía ni siquiera es proceso. Cuando uno tiene proceso, que ya es judicial, uno dice presunción de inocencia. A un nivel de una denuncia y menos de un registro, yo ni siquiera puedo aducir presunción de inocencia porque eso no tiene significado jurídico. Me deja la sensación de que usted realmente sabe por qué se está haciendo este cambio en el premierato, pero no lo quiere decir. Pero entonces, ¿qué es lo que usted considera, a cómo están las cosas, a cómo piensa gobernar Dina Boluarte, qué es lo que usted considera que debe tener su sucesor? Debe de tener lo que se está diciendo, ¿no? Un manejo también político, un perfil político sin dejar de conocer técnicamente, pero la realidad es que uno, si se rodea de asesores, uno hace las cosas bien, porque uno lo que sí tiene que escuchar, que era lo que no hacía el señor Castillo, ¿no? Pero el gabinete ministerial parece no estar del todo contento con la manera en la que están manejando esta situación, si no, no hubieran habido dos renuncias. Lo que pasa es que son sensibilidades personales, no sé, la verdad que no tuve la ocasión de conversar con ellos, tengo buena opinión como personas técnicas, en todo caso yo creo que posteriormente vamos a saber de qué se trató. Si la población le pregunta, ¿ustedes le han dado carta abierta a las Fuerzas Armadas para reprimir estas manifestaciones a como dé lugar? De ninguna manera, eso no es jurídico, dejaríamos de ser abogados. Sobre los cuestionamientos que también se decían, ¿no? Que sus vínculos con los cuellos blancos, su nombre se menciona en los audios del ex juez Inostroza, y esta denuncia que tengo aquí, ¿no? De una joven que lo denunció también por acoso, es algo que todavía usted no ha respondido. A ver, en principio sobre el tema de Odebrecht o los cuellos blancos, falso, absolutamente falso. En realidad lo que sucede es que en esa época yo era parte del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y se tomó el caso de una magistrada que deseaba ser trasladada porque su esposo creo que tenía cáncer y necesitaba ser atendido en Lima y ella estaba afuera. Entonces yo no sabía, porque nunca supe, quién la había recomendado. Y finalmente ni siquiera se llegó a tomar una decisión sobre el traslado. Yo manifesté que era positivo al traslado, pero después lo que se supo es que había un pedido del doctor César Inostroza, con quien yo jamás hablé, nunca se sabrá. Se le menciona en este audio donde dice tenemos ya al gato, a Angulo, y mencionan otras personas. Claro, quien me menciona es una juez, que ella era parte del Consejo Ejecutivo y que como yo manifesté que yo pensaba que sí debía de darse el traslado, eso es lo que recoge. Pero no está recogiendo que yo he estado en connivencia, ni que yo había aceptado un llamado del doctor Inostroza, ni nada. Simplemente recogió lo que yo había manifestado. ¿Por la denuncia de acoso de esta señorita? Yo estaba en competencia, eso debe ser más o menos 2009-2010, para ser fiscal supremo. Y como les digo, ya creo que han entendido cómo son las denuncias. A ver, una denuncia se presenta hasta con documentos falsos, un DNI falso. En principio se recibe... ¿Para perjudicarlo, para desprestigiarlo? Yo creo que de eso se trató. ¿Conocía a esta trabajadora? Sí, trabajó en mi despacho, pero yo pedí su traslado, pero nunca hubo ninguna denuncia. O sea, aprovecharon la circunstancia de que una persona sale de mi despacho para decir ¿Podría haberlo denunciado por otro tipo de delitos, de corrupción, de usurpación? No, es que estoy diciendo... autoridad, pero ¿por qué acusarlo de acoso? Estoy diciendo que no hubo la denuncia, salvo que usted la tenga y me la puede exhibir. Porque lo que mostró en la investigación de la señora Villasís del Comercio. Eso no es una investigación, eso es recoger la trayectoria de una fiscal, donde ha estado, y recoger el hecho de mi renuncia y que me conceden la renuncia, nada más. Yo no veo ninguna investigación ahí. En el caso no, de la trabajadora me refiero. Está su nombre y sus condiciones, los despachos en los que he estado, pero en mi época ella era una asistente, ella no era fiscal. O sea, todo eso que se recoge es posterior. No, es decir, es fácil hoy en día inventar. Por ejemplo, han inventado, de repente a ustedes les llegó también, que yo he tenido llamadas con el señor Inostroza, ahí figuran como 5 llamadas. Eso jamás existió. O sea, con memes... Sí, claro, que se mencione, se mencione en un audio, eso no es una prueba irrefutable. Para nada, pero recoger un documento y crear una historia cuando el documento no la dice, eso también no es una investigación. De acuerdo. ¿No? Ella se está exponiendo a que yo la querelle. Y la realidad es que lo voy a pensar
y lo otro es que, como digo, ¿no? Crear las llamadas presuntas entre yo y César Inostroza. Yo estaría investigado en el Congreso. En el Congreso yo he sido testigo del caso que se investiga, ¿no? Pero finalmente, señor no parte. Angulo, finalmente, bueno, usted va a dejar el premierato, pero ¿va a seguir apoyando a Dina Boluarte en este gobierno? Apoyar a Dina Boluarte es apoyar al Perú. Y hay que apoyarla, ¿Va a seguir definitivamente. como asesor, quizás en alguna otra La presidenta dirá. Estamos viviendo una suerte de dictadura cívico-militar, como dicen por ahí algunos, cuando ella le cede la palabra al comandante general en un discurso donde era ella la que tenía que dar un poco las indicaciones. Estuviéramos en una dictadura si hubiera continuado el señor Castillo, porque el señor Castillo había decidido tomar el Poder Judicial, la Fiscalía, la Junta. Como lo anunció. Entonces, ahí estaríamos en una dictadura. La presidenta Boluarte ha tomado las propuestas que siempre hubo de parte de los integrantes del Consejo de Estado y se han reunido 2 veces. Y tiene el apoyo del Consejo de Estado. Definitivamente no es una dictadura. Bien, muchísimas gracias a Pedro Angulo, presidente del Consejo de Ministros, por haber compartido con nosotros esta entrevista, de haber hecho pues no un balance de lo que ha sido su gestión. Se sabrá en breve entonces el nombre de su sucesor. ¿Le han anunciado para cuándo? Para ¿Sabe quién lo va a suceder? ¿Alguna cita para...? ¿Le da la posta? Todavía, ese es un tema de la presidenta. Muy bien, perfecto. Gracias. Bien. 8 de la mañana con 38 minutos, ahora tenemos noticias en vivo. Bien, atención.